En el transcurso de la historia, la humanidad ha enfrentado conflictos devastadores que han cambiado el rumbo de las naciones y marcado generaciones. Las dos guerras mundiales del siglo XX dejaron una lección clara: la paz es frágil, y los intereses enfrentados pueden llevar al desastre si no se controlan. Sin embargo, el mundo actual no está exento de tensiones. Vivimos en un momento de transformaciones rápidas y desafíos globales, donde los conflictos regionales, las rivalidades económicas y las ideologías enfrentadas podrían desencadenar algo que tememos desde hace décadas: una tercera guerra mundial. Pero, ¿qué factores podrían llevarnos a un conflicto de esta magnitud? ¿Cuáles son las situaciones y tensiones actuales que podrían ser el detonante de un enfrentamiento global? En este video veremos las razones más probables por las que una tercera guerra mundial podría comenzar, analizando los contextos geopolíticos, económicos y sociales que moldean nuestro mundo. Así que ahora sí, comencemos con las razones. Razón 1. Rivalidades entre superpotencias. Las rivalidades entre superpotencias como Estados Unidos, China y Rusia son quizá la razón más obvia para un conflicto global. En el caso de China y Estados Unidos, la competencia tecnológica, comercial y militar es cada vez más evidente. Disputas como la del Mar de China Meridional, donde China está expandiendo su influencia, han generado tensiones con países vecinos respaldados por Estados Unidos. Por otro lado, la relación entre Rusia y la OTAN sigue empeorando. La guerra en Ucrania es un ejemplo de cómo estas tensiones pueden escalar rápidamente. Si la OTAN se viera obligada a intervenir directamente en un conflicto con Rusia, el mundo podría enfrentarse a un escenario de guerra total. Estas rivalidades, combinadas con la desconfianza y las diferencias ideológicas, son una amenaza constante para la paz mundial. Razón 2. Competencia por recursos naturales. El acceso a recursos naturales como agua, petróleo, minerales raros e incluso tierras cultivables está en el centro de muchas tensiones globales. A medida que la población mundial crece y el cambio climático afecta la disponibilidad de estos recursos, la competencia entre naciones se intensifica. Un ejemplo claro es el Ártico, donde el deshielo está abriendo nuevas rutas comerciales y exponiendo recursos naturales que varios países, incluidos Rusia, Canadá y Estados Unidos, quieren controlar. En otras regiones, la escasez de agua podría desatar conflictos, especialmente en zonas como Medio Oriente o el norte de África, donde ya existen tensiones políticas y étnicas. La lucha por estos recursos podría desencadenar guerras que involucren no solo a los países directamente afectados, sino también a potencias que busquen proteger sus intereses estratégicos. Razón 3. Nacionalismo extremo. El auge del nacionalismo extremo en diferentes partes del mundo está reavivando tensiones históricas y disputas territoriales. Gobiernos ultranacionalistas priorizan los intereses de su país por encima de cualquier acuerdo internacional, lo que puede llevar a conflictos con sus vecinos. Un ejemplo es la rivalidad entre India y Pakistán, dos países con una larga historia de disputas por la región del Cachemira, y ambos armados con armas nucleares. En Europa, la región de los Balcanes sigue siendo un punto crítico, donde tensiones étnicas y políticas podrían escalar, como ocurrió en las guerras de los años 90. Este tipo de nacionalismo, combinado con la desconfianza hacia instituciones internacionales, podría fracturar alianzas y detonar conflictos mayores. Razón 4. Proliferación nuclear. Las armas nucleares son una de las mayores amenazas para la humanidad. Desde la Segunda Guerra Mundial, estas armas han servido como una herramienta de disuasión, pero su proliferación en manos de países impredecibles podría generar un conflicto global. Por ejemplo, países como Corea del Norte continúan desarrollando su arsenal nuclear, lo que provoca tensiones constantes en la región asiática. A esto se suma la preocupación por Irán, que podría intentar obtener armas nucleares, algo que sus enemigos no tolerarían. Además, existe el riesgo de un error de cálculo o un accidente. Por ejemplo, un lanzamiento accidental o un malentendido entre potencias como Rusia y Estados Unidos podría escalar rápidamente a un conflicto nuclear. En este escenario, las consecuencias serían devastadoras no solo para los países involucrados, sino para todo el planeta. Y finalmente tenemos la última razón, que sería la razón 5, conflictos globales que escalen. Una de las razones más preocupantes por las que podría comenzar una tercera guerra mundial es el aumento de conflictos locales que escalen hasta involucrar a potencias globales. Por ejemplo, la tensión constante entre China y Taiwán. Si China decidiera invadir la isla, Estados Unidos y sus aliados en Asia podrían intervenir militarmente, desatando un conflicto regional que fácilmente podría convertirse en global.
Otro caso es la península de Corea, donde Corea del Norte mantiene una postura agresiva hacia Corea del Sur y otros países, lo que podría obligar a potencias como Estados Unidos y China a tomar partido. En Medio Oriente la mala relación entre Israel e Irán es muy visible, aunque en mi opinión personal no creo que se arme hoy en día una guerra entre Irán e Israel, ya que 2024 fue un año pésimo para Irán. Se le murió su presidente Ebrahim Raisi, tras la caída de Bashar al-Assad perdió a Siria, que era un aliado súper importante, y el descontento y la inestabilidad han aumentado en el país. Básicamente en estos tiempos a Irán no le conviene para nada luchar contra Israel. Otra guerra que podría desatar la Tercera Guerra Mundial sería la guerra entre Rusia y Ucrania. Si Rusia usase sus bombas nucleares para atacar a Ucrania, la OTAN se metería en favor de Ucrania. Por lo tanto, con ese escenario se armaría una Tercera Guerra Mundial. No obstante, ahora que Donald Trump va a asumir, hará que las tensiones entre Rusia y Ucrania se calmen. En conclusión, las tensiones globales actuales podrían desencadenar consecuencias devastadoras. Conflictos locales que escalen pueden involucrar a grandes potencias, convirtiendo guerras regionales en conflictos globales. La proliferación nuclear aumenta el riesgo de ataques masivos que destruirían ciudades enteras, dejando daños irreversibles. El nacionalismo extremo y las disputas territoriales podrían fragmentar alianzas internacionales, debilitando la cooperación global. La competencia por recursos naturales puede provocar guerras prolongadas que agraven la pobreza, el hambre y los desplazamientos masivos. Finalmente, las rivalidades entre superpotencias podrían paralizar la economía mundial, causando crisis financieras, tecnológicas y humanitarias a una escala sin precedentes. En conjunto, estos factores no solo amenazan la paz, sino la supervivencia misma de la civilización tal como la conocemos. En fin, estas fueron las 5 razones por las que podría empezar una Tercera Guerra Mundial. Así que ahora la pregunta es para vos. ¿Crees que estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial o no? Te leo en los comentarios. Si les ha gustado este video, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Recuerden que si desean donarme en Patreon, toda donación es bienvenida. Así que sin nada más que decir, ¡nos vemos!